Mis amados, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos, a los que nos verán a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Yo te animo a ponernos de pie. Vamos a empezar a orar. Hoy no voy a iniciar con un versículo de la Biblia. Hoy vamos a empezar orando. ¿Te parece bien? Y vamos a disponernos, yo creo que todos trajimos nuestra Biblia, pero vamos a disponernos a escuchar este mensaje dedicado a todos los papás. Vamos a darle y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Es un privilegio, Señor, poder acercarnos a ti. Es un privilegio, Señor, que tú hayas abierto los brazos por cada uno de nosotros. Cuando tú estuviste en aquella cruz, amado Señor, nos diste la restauración, la reconciliación con nuestro Padre. Muchas gracias, Señor. Pero hoy quiero pedirte gracia, quiero pedirte tu favor para hablarles a mis hermanos de este pasaje que has puesto en mi corazón, Señor, para que podamos entender, oh Dios, que tú eres maravilloso y que siempre estás con nosotros cuando somos nosotros honestos contigo y caminamos como tú quieres. En el nombre de Jesús te doy gracias y la gloria es solo para ti. Amén y amén. Siéntate, amado hermano. Quiero decirte una cosa. ¿Puede un hombre triunfar en la vida? Este mensaje está dedicado para ti, papá, para ti, hombre. Aunque no seas papá, para ti está dedicado. Para ti, varón. ¿Puede un hombre triunfar en la vida? Aun cuando ha sido víctima de maltrato, de rechazo, de humillación, aún por parte de su propia familia, ¿puede triunfar en la vida? Yo creo que si nosotros analizamos la historia de un hombre, y que me imagino ya vas a saber de quién estoy hablando, te vas a dar cuenta que sí se puede, y vamos a encontrar interesantes respuestas para nosotros caminar con Él. Caminar con Dios. Este hombre que vivió hace muchísimos, pero muchísimos años, muchos años. La primera humillación que él recibió fue el maltrato por parte de sus hermanos. Empujados sus hermanos por la envidia, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por esa región. Ellos, sus hermanos de este hombre, cuidaban las ovejas de su padre, pero lo vendieron por envidia. Llevado a Egipto este hombre. Entonces, en ese momento su dignidad como ser humano fue atropellada, pisoteada. Fue tratado como un objeto al cual se le marcaba precio. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Esa fue la primera humillación, el primer maltrato, el rechazo que sufrió aún de su propia familia. Pero la segunda ofensa que él recibe fue porque él fue calumniado por la esposa de su amo, acusado de intento de violarla. Como consecuencia fue llevado a la cárcel, donde pasó algunos años en prisión. La tercera ofensa, el tercer maltrato que él recibió fue que él fue olvidado por un ex compañero de prisión. Él fue olvidado, se le olvidó. Debido a su ingratitud de aquel ex compañero, tuvo que pasar otros 2 años más en prisión. Yo creo que ya te diste cuenta de quién estoy hablando. Este hombre se llamaba José. Si tú quieres
encontrar la historia de la vida de este hombre, la vas a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 37, a partir del capítulo 37 en adelante. Un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre íntegro, con toda la palabra. Este hombre sufrió en carne propia las ingratas consecuencias de la infamia de la gente. Este hombre, por 13 años, sufrió el maltrato más injusto que tú puedas imaginarte. Cuando su padre Jacob lo manda a ver cómo estaban sus hermanos, él tenía 17 años. Y cuando sale de la cárcel, que fue mandado llamar por Faraón, tenía 30. 13 años de injusticia, de maltrato, de rechazo, de humillación. Ahora sí, sin deberla ni temerla, fue vendido como esclavo, estar como presidiario, así como si fuera un bandido, un delincuente en la prisión, para finalmente llegar a ocupar un cargo sobresaliente. Ese era José, el 11º hijo de Jacob. Sin embargo, a José, cada vez que se le encomendó hacer alguna cosa, él ponía todo su esfuerzo, toda su entrega a hacer las cosas. Por eso todo lo que se le confiaba, todo salía bien, porque Dios estaba con él. Dios estaba con José. Entonces, todo lo que hacía José lo hacía prosperar nuestro Dios. De esa manera, estando en la casa de Potifar, llegó a ser el administrador de todo cuanto tenía Potifar. Pero una cosa importante, él se olvidó de las ofensas de sus hermanos. Se olvidó de sus malas intenciones y él quiso vivir de ahí en adelante, porque él sabía que Dios estaba con él y que en algún momento Dios lo iba a restaurar, lo iba a sacar de ese hoyo donde vivía. Por principio de cuentas, ¿te acuerdas que lo metieron en una cisterna? Sus hermanos pensaron qué hacer, quitarle la vida, pero dijeron no, porque es nuestra propia carne, es nuestra propia sangre, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Entonces fue cuando lo venden aquellos mercaderes ismaelitas, llevándoselo como esclavo a Egipto. Ya estando ahí, entonces llegó a ser el administrador de su amo. Pero ahí, siendo el administrador de su amo, aquella mujer se fijó en él, la esposa de Potifar. Dice la escritura que era un hombre bien parecido, de bello semblante. No dice qué estatura haya tenido, pero me imagino que por lo que dice, pues era un hombre sumamente hermoso, por decirlo así, bien parecido, por lo que aquella mujer se fijó en él. Entonces, tanto lo atosigaba que no lo dejaba en paz, no lo dejaba en paz esta mujer. Ella quería que se durmiera con él. Si tú te acuerdas, el libro de Génesis, en el capítulo 39 y en los versos 7 al 9, ahí vamos a encontrar qué es lo que hacía aquella mujer. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, por favor, en los versos 7 al 9, ahí vamos a encontrar lo que deseaba aquella mujer. Pero mira la integridad de José. ¿Qué hizo José? Dice, aconteció después de esto, recordemos que para esto ya José era el administrador de todo cuanto tenía su amo. Dice la escritura que él no se preocupaba de nada, sino
de comer solamente, porque él sabía que todo estaba bien. Pero yo creo que esta fue la escuela que nuestro Dios le puso a José para poder prepararlo y llegar a lo más alto. A lo más alto. Entonces, él quería probar para ver si de verdad era ese hombre íntegro que él deseaba para que llegara a ocupar el puesto sobresaliente que ya tenía destinado para él nuestro Dios. Dice en el libro de Génesis 39, 7 al 9, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si nosotros fuéramos un poquito como lo fue José, el mundo sería distinto. Pero el mundo está lleno de maldad y nos arrastra. José, ese hombre que dijo: ¿cómo voy a hacer tan grande mal y pecaría contra Dios? Dice la Escritura que tanto lo acorralaba que en uno de los días que entró a hacer sus labores José a la casa de su amo, y estando solos, no había nadie más, aquella mujer lo tomó del brazo y le dijo: duerme conmigo. Pero José sabía que no había nadie, y en lugar de eso dice la Escritura en el verso 12 que al tomarlo del brazo se le quedó la ropa que José traía porque él huyó, y ahí aprovechó para acusarlo. Qué valiente este hombre. Él huyó de la tentación porque él decía: ¿cómo voy a hacer tan grande mal y voy a pecar contra Dios? Sabemos que el adulterio es muy grave delante de Dios. El adulterio y fornicación estoy hablando. Y a Dios no lo podemos engañar. Él sabe bien lo que hacemos cada uno de nosotros. Esta era la segunda experiencia amarga que José experimentaba. Primero vendido como esclavo, llevado a la casa de Potifar, y ahora acusado de calumnia, de intento de violación. Huyó, lo metieron a la cárcel. A causa de haber huido y no haber cometido tal atrocidad, sufrió otra vez el maltrato, el desprecio, la humillación de la gente. Ya en la cárcel, él recibe la gracia de nuestro Dios, porque nuestro Dios estaba con él. Nuestro Dios estaba con José. Dice el verso 21 del capítulo 39, y el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Ahí está. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José se comportó de tal manera, demostró su valía, su integridad, que el jefe de la cárcel notó rápidamente su conducta intachable. Y por ese motivo, dice el verso 22, que al fijarse el jefe de la cárcel cómo era José, que le entregó, dice, en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí
Él lo hacía, porque era un hombre de valor, un hombre íntegro. Por eso nuestro Dios estaba con José. Nuestro Dios está con nosotros. ¿O tenemos algo que confesarle hoy que no es del agrado de Él, ni es del agrado de nosotros, pero que tenemos que limpiarnos de esa suciedad que nos embarra y que tenemos que lavar con la sangre de Cristo? Dios lo sabe todo. Y si Él lo sabe todo, entonces tenemos que entenderlo. Que así como José demostró sus cualidades íntegras y que rechazó la fuerte tentación de aquella mujer, también nosotros debemos ser como Él, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Hombres, mujeres, porque hoy también las mujeres hoy hacen lo mismo. Recordemos que eso no es del agrado de nuestro Dios. Hoy usan hasta las redes sociales para mostrarse, y estoy hablando de ambos sexos. Hoy usan para mostrarse cómo son, pero todo esto no es del agrado de nuestro Dios. Aquí José, como notamos, nuevamente tuvo la oportunidad de mostrar quién era, un hombre de valor, un hombre íntegro, que aún el jefe de la cárcel lo notó y le entregó el cuidado de todo. Tuvo que vivir otros 2 años por la ingratitud de aquel hombre. ¿Te acuerdas que al copero y al panadero les reveló los sueños que tuvieron? ¿Y qué le dijo al copero? Acuérdate de mí cuando salgas, cuando hayas sido restituido. Pero este hombre jamás se acordó hasta que hubo los sueños del faraón. Recordemos que el mundo dice que él tuvo en el sueño las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, o al revés, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas y las otras menudas, dice la escritura, y que unas a otras se comían, y que las vacas flacas y las espigas menudas no cambiaban de parecerse, eran igual, porque él sabía, nuestro Dios le estaba revelando al faraón lo que iba a acontecer. Entonces, cuando el faraón tiene estos sueños, sabemos que manda llamar a todos los magos que había en Egipto, pero nadie le supo resolver el enigma de los sueños. Entonces en ese momento el copero se acuerda y dice: recuerdo que cuando yo estaba en la cárcel, porque usted nos puso, porque nos rebelamos en contra, había un hombre de los hebreos ahí que nos reveló el sueño a cada uno y se cumplieron. A mí me restituyeron aquí en el palacio como copero, y al panadero lo llevaron a la horca. Entonces, ¿qué sucedió? Le dice: debe estar ahí este hombre hebreo, y lo mandaron llamar inmediatamente. Entonces el faraón nota la sabiduría sobrenatural de José cuando le interpreta qué significado tenía los sueños, los 2 sueños, cada uno de los sueños. Y por ese motivo el faraón lo puso como segundo en todo el país, donde él habría de decidir por los destinos del país. A su voz tendría que hacerse las cosas. Él ocupó un cargo sobresaliente, el de ser el gobernador del país
imperio más poderoso que había en la tierra en aquel momento, y ese era Egipto. Después de ser vendido como esclavo, de haber sido calumniado y metido en la cárcel, y estando ahí en la cárcel, llegar a ocupar el puesto, el cargo más sobresaliente. Al recordar la vida de José, me surge una pregunta. ¿Puede un hombre maltratado, humillado, rechazado, aún por su propia familia, llegar a la cumbre del éxito? ¿Llegar a encumbrarse en el éxito, triunfar en la vida? Déjame decirte que sí. ¿Y sabes dónde encontramos la respuesta? En mismo José. Porque José decidió, eligió de sobremanera seguir a Dios por sobre todas las cosas. Él tomó como norma de su vida el ser temeroso de nuestro Dios. Él dijo, o él sabía que la honestidad para con Dios y para con él mismo era más importante que cualquier otra cosa. Por eso él llegó a ser el gobernador de todo aquel imperio, el más poderoso de ese momento del mundo entero. Yo quiero decirte una cosa, nuestro Dios, al que le es fiel, lo recompensa de sobremanera. Sea quien sea, si tú le eres fiel, espera la recompensa. He escuchado y lo he vivido. Hoy que estoy caminando con Dios, pues me ha ido peor. Y no te has puesto a pensar que hoy que estamos caminando con Dios son las pruebas que nos está poniendo. ¿Qué pensaría aquel hombre llamado José? ¿Te acuerdas que él tuvo aquellos sueños? Soñé que en el campo hacíamos manojos y que mi manojo estaba derecho, pero el de ustedes se inclinaba al mío. Y soñé, dijo nuevamente, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Que aún su padre Jacob dijo, ¿qué cosas, qué sueños son estos? ¿Que acaso tu madre y yo y tus hermanos vamos a inclinar a ti? Pero todo esto venía de Dios. Y la escuela que él tuvo que pasar no fue fácil para llegar a la cumbre del éxito. Ahora, si nosotros estamos padeciendo de alguna situación, porque hoy estamos siguiendo a Dios, ¿tú crees que eso que yo mismo lo dije, hoy que te estoy siguiendo, mira cómo me está yendo? Pero hoy quiero decirte que sí, de verdad Él recompensa a aquella persona que le es fiel. Y yo creo que vale la pena que nosotros sigamos de esa manera con Él. Estudiar la vida de José y querer seguir el ejemplo que Él hizo, que Él nos muestra a través de estos pasajes del capítulo 37 de Génesis en adelante, vale la pena. ¿No te parece? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que seguir a Cristo no es fácil. Serle fiel a Cristo no es fácil. El mundo nos atrae. Tiene tantas cosas bonitas. Tiene tantas cosas que deseamos. Pero
dijo aquel hombre llamado Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, amado, yo te animo. Si hoy tú estás sufriendo por alguna situación, pero tú eres honesto para con Dios y para contigo mismo, y eres temeroso de Él, ten por seguro que Él te va a recompensar. Ponte de pie. Y no solamente tú, varón, hermanas, si ustedes son fieles a nuestro Dios, esperen la recompensa. Aunque este mensaje estaba dirigido a los varones, está dirigido también a ti. Porque Él nos muestra cuando una persona es íntegra. Nuestro Dios siempre está con nosotros. Nuestro Dios nunca nos va a dejar. ¿Te acuerdas que el Salmo 23 lo dice? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque vaya por valles de sombras, de muerte. Dile con tu boca, con tu corazón. Cierra tus ojos. Dile: gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque en ti puedo confiar. Gracias, Señor, porque es lo único que puedo darte. Decirte gracias. Si todo es tuyo, ¿qué puedo ofrecerte más que mi vida y mi corazón? Y quiero rendirla a ti, porque tú la mereces. Pagaste un precio tan alto por mi ser, que hoy vengo a rendirme, a entregar mi corazón. Llénalo con tu presencia. Permíteme ser un santuario donde tú puedas habitar. Necesito que conduzcas esta nave de mi vida, que la lleves, Señor, a donde tú necesites. En el nombre de Jesús, declaro que tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Amén.